tardes, amigas y amigos. Son las 7 de la tarde del viernes. Como todos los viernes, llegamos a su casa desde el canal 4TV en su programa de salud para hablar de todos los problemas que tienen que ver y están relacionados con su salud, para que ustedes aprendan y tengan noticias de todos los problemas que actualmente tenemos, sobre todo con el coronavirus y con más temas. Mi idea no es centrar todo en el coronavirus. Antes del coronavirus había problemas de enfermedades y después del coronavirus pues seguirá habiendo los mismos problemas. El próximo domingo, día 28, no porque sea el día 28, el día de las enfermedades raras es el día 29, pero como ustedes saben que bisiesto es cada 4, pues lo conmemoramos, si hay el día 29, el 29, si no el día 28. Es el día de las enfermedades, a mí me gusta minoritarias o raras. Siempre que llega esta fecha, pues empezamos a hablar de enfermedades minoritarias, enfermedades raras. Todos los medios de comunicación se hacen eco de las enfermedades raras, salen múltiples en televisión, en cualquier tipo de logotipo, en cualquier tipo de medio de comunicación. Cuando pasan las fechas, pues parece que las enfermedades raras se han olvidado. La enfermedad sigue ahí, los enfermos siguen ahí. Como el domingo es el próximo domingo, el día de las enfermedades raras, pues hoy vamos a hablar de enfermedades raras, de enfermedades minoritarias. Las estadísticas dicen que hay unos 140.000, 150.000 canarios que padecen una enfermedad rara. Para hablar de este tema, hoy vamos a cambiar un poquito el formato del programa. Hemos traído dos personas. La primera parte va a haber una persona, ahora la presentaremos, y la segunda otra persona. Ustedes pueden hacer preguntas durante la primera parte o la segunda parte del programa, antes y después de la publicidad. Cualquier tipo de pregunta que ellos puedan contestar sobre el tema, preguntas cortas para permitir que nuestro invitado, nuestras invitadas en este caso, pues conteste al mayor número de preguntas que puedan. En primer lugar, en la primera parte del programa, tenemos el honor, para mí es un honor, que venga la doctora Ana María Ojeda Sosa. La doctora Ojeda, Ana Ojeda, es compañera mía del Hospital Insular, es internista, se formó aquí en la Universidad de Las Palmas, ha sido profesora de la Universidad de Las Palmas y trabaja en la unidad de enfermedades raras o minoritarias del Hospital Insular desde hace ya muchos años. Y como no vamos a hablar de todas las enfermedades raras porque es imposible, pues vamos a centrarnos en una de ellas, en la cual la doctora Ojeda es especialista. Muchas gracias por venir y gracias, está saliente de guardia, por eso mi agradecimiento sobre todo porque está cansada, porque ayer estuvo de guardia y es un esfuerzo venir estando aquí por la tarde. Gracias por venir y aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Ana, ¿qué son las enfermedades minoritarias o raras? A ver, las enfermedades raras, también a mí me gusta llamarlas minoritarias, como dices tú, son enfermedades poco frecuentes, es decir, aquellas en las que existen pocos casos en el mundo. Se habla de poca frecuencia cuando existen menos de 5 casos por 10.000 habitantes. Existen muchísimas enfermedades minoritarias, existen 6.000, 7.000, no se sabe exactamente cuántas. De hecho, hay enfermedades extremadamente raras que solamente existen 5 o 10 casos en el mundo. La base de esta enfermedad, la mayoría de ellas tienen una base genética. El 80% se heredan de padres a hijos, pero otras tienen una causa degenerativa, autoinmune, algunos son tumores extremadamente raros, otras no se sabe la causa. Y en profundidad son muy poquitas las enfermedades raras que se conocen a ciencia cierta toda su etiopatología. Desde el punto de vista de las enfermedades raras, sí podemos destacar que tienen algunas cosas en común, la mayoría de ellas, que son enfermedades crónicas, enfermedades complejas, enfermedades multisistémicas, es decir, que afectan a más de un órgano y que conllevan muchas veces un alto grado de dependencia y discapacidad, lo que conlleva también que el paciente sufra un deterioro en su calidad de vida y su familia, que son sus cuidadores principales. Yo he comentado antes que bueno, la prevalencia o el número de casos en la población general es en torno a un 6 o un 7%. Eso significa que habrá entre 140.000 y 150.000 canarios que tengan una enfermedad rara. Ya como ha dicho la doctora Ojeda, pues hay 7.000 enfermedades raras. Con lo cual son poquitos de una enfermedad, pero si sumamos un poquito, al final suman muchos. ¿Cómo tenemos que
ver cuántas enfermedades tenemos y cuántos pacientes son. ¿Hay algún registro? Eso es una de las cosas más importantes que yo creo que se tienen que poner en marcha en todas las comunidades autónomas que tienen pues transferidas las competencias, ¿no?, en sanidad. Hay comunidades que ya tú sabes, por ejemplo Extremadura, Madrid, País Vasco, que están mucho más avanzados que nosotros en ese aspecto. Nosotros llevamos luchando pues desde que nos metimos en esto de enfermedades raras, 2012 creo que fue más o menos, por intentar que se cree una unidad de referencia, hay un plan estratégico en Canarias. Y yo creo que la primera parte, y es lo que ya yo sé que se está poniendo en marcha poquito a poco, es tener un registro de enfermedades raras en Canarias. Las enfermedades que hay aquí serán distintas a las que hay en el País Vasco, las que hay en Madrid, las que hay en Francia. Entonces, sabiendo qué enfermedades raras tenemos en nuestra comunidad, en nuestro entorno, pues podremos saber cuáles son los medios que necesitamos, medios sociosanitarios, medios físicos, económicos, para poder establecer pues, unidades de referencia y equipos multidisciplinares de trabajo. Y bueno, vamos ya a centrarnos un poquito en donde tú eres una gran especialista. Vale. Te digo gran especialista porque el número de pacientes que tiene, yo creo, juraría que si no es el primero será el segundo de todo el país, el número de pacientes que tiene ella, que no sé cómo llamarla, si Renduor-Leweber o telangiectasia hemorrágica hereditaria. El nombre puede ser cualquiera de los dos. Efectivamente, el nombre es indiferente, se conoce como enfermedad o síndrome de Renduor-Leweber en honor a los tres médicos que a eso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX la describieron por primera vez, pero bueno, el nombre real es telangiectasia hemorrágica hereditaria porque describe tres características principales de esta enfermedad, que son la presencia de telangiectasia, que son pequeñas lesiones cutáneas que caracterizan a estos pacientes, hemorrágica porque su síntoma principal son las hemorragias, como describiré ahora más adelante, y hereditarias porque tiene una base genética, se hereda de padres a hijos. Es una enfermedad genética, no todas las enfermedades raras son genéticas, el 80% lo son, pero hay un 20% de enfermedades raras que no lo son. Esta es una enfermedad genética, ¿no? ¿Cómo se transmite o cuál es su componente genético? Tiene una herencia autosómica dominante, es decir, aquella en la que si un padre está afecto, la probabilidad de que alguno de sus hijos tenga la enfermedad es de un 50%, es como echar una moneda al aire, es una alta probabilidad de que la padezcan. Por eso la cantidad de pacientes que van apareciendo y que tenemos registrados es bastante alto aquí en Canarias, especialmente bueno, en la isla en la que trabajamos, en Gran Canaria. Antes comentaste que bueno, es importante tener un registro para saber cuántos enfermos tenemos. El registro de telangiectasia hemorrágica hereditaria es amplio, aquí en la zona sur de Gran Canaria, pero aparte también tiene otra peculiaridad esta enfermedad, es que esa enfermedad, que la hay en Barcelona, en Madrid, en toda la península, en todo el mundo, nosotros tenemos una peculiaridad, porque la genética que tiene, la mutación que tiene nuestros pacientes es diferente, ¿no?, a los de otros lugares, ¿no? Sí, el hecho de ser una isla hace que muchas enfermedades genéticas, sobre todo esto debido a la consanguinidad, pues a que antiguamente pues no se viajaba tanto, no llegaban tantas personas ni tanto movimiento de personas a vivir, a trabajar, hace que esta enfermedad tenga un componente importante de miembros aquí. De hecho, hay una mutación, existen más de 600 mutaciones descritas sobre esta enfermedad, muy amplia, pero hay incluso una mutación que solamente está descrita aquí en Gran Canaria. No existe a otro nivel, no existe a nivel mundial esta mutación, solamente está descrita aquí en Gran Canaria. Tenemos identificadas ya varias familias, nosotros trabajamos en el área sur, trabajamos en el Hospital Insular y aquí en Telde tenemos ya identificadas varias familias, como he dicho, y el 60% de los pacientes que veo yo en consulta proceden o han nacido aquí en Telde. ¿En Telde? En Telde. ¿Y hay otra población, otro municipio? Sí, Ingenio es otra zona, Agüimes, alguno también de un poquito más al sur, pero el núcleo grande y principal que tengo es de aquí, de Telde, la familia. Es un problema genético, ya hemos dicho que es un problema genético, se transmite de padres a hijos. ¿Y qué produce esa alteración genética? ¿Por qué se produce la enfermedad?
A ver, esta enfermedad antiguamente cuando se describió, se empezó a investigar un poquito más en ella, se pensaba que era hasta una hemofilia porque los pacientes se caracterizan por sangrar, pero realmente no es una enfermedad, no hay ninguna alteración a nivel de la sangre de estos pacientes, de la coagulación. El problema que tienen está en el vaso sanguíneo, en los pequeños vasos sanguíneos capilares de estos pacientes. Les faltan una serie de proteínas y el endotelio, que es una de las capas que envuelve al vaso sanguíneo, está alterado, es frágil. En vez de tener unos vasos sanguíneos pues, que transmiten la sangre correctamente, se forman unos vasos sanguíneos aberrantes, frágiles, unas marañas vasculares que hacen que esos vasos sean, como he dicho, frágiles, rompan, y la característica y síntoma principal de estos pacientes es el sangrado, fundamentalmente a nivel nasal. El 95% de los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria presentan epístasis, que son sangrados nasales, espontáneos, recurrentes, aparecen en la infancia, a veces a los 8, 10, 14 años, y van siendo cada vez más frecuentes y más grave la presencia de esta... ¿Yo puedo tener una telangiectasia hemorrágica hereditaria si no tengo sangrado por la nariz? Sí, ¿Sí? Sobre todo en una edad joven. Es decir, una de las cosas principales de esta enfermedad es que para diagnosticarla tenemos la suerte de contar con unos criterios clínicos que nos ayudan muchísimo. Los criterios clínicos son las características de esta enfermedad: tener sangrados nasales de repetición y espontáneo, tener telangiectasia, que son pequeñas manchitas rojas que caracterizan a estos pacientes, van apareciendo a partir de los 20, 30 años, en la zona de la cara, en las orejas, en el pulpejo de los dedos, en los labios, lengua, paladar, que tengan un componente hereditario, es decir, que dentro de la misma familia, pues su padre, su madre, su abuelo, su tío, sangren también, que es la característica, como he dicho, principal, y la presencia de malformaciones vasculares a nivel de órganos internos, que es una de las cosas más peligrosas y por la que hay que insistir en el seguimiento de estos pacientes, porque las epístasis el paciente lo ve, acude, si no son capaces de controlar, pues tendrán que ir a urgencia y llamarse en todo caso incluso al otorrino si hiciera falta. Las lesiones cutáneas y de la mucosa pues son más bien hasta muchas veces estéticas, aunque en otras ocasiones son grandes. Los chicos, los varones al afeitarse, si tienen en la cara, pues muchas veces hacen daño, hay que mandarlos al dermatólogo. En la boca también hay algunas grandes que tienen que ir al maxilofacial porque deben pues, recibir algún tratamiento de láser para evitar que estén sangrando pues, con el simple hecho de comer y comer a lo mejor pues, algún producto que les cueste un poquito más y les haga daño. Y como te estaba comentando, esos criterios clínicos nos ayudan. Si se cumple uno de estos tres criterios, podemos decir que el paciente tiene telangiectasia hemorrágica hereditaria. El problema es que las epístasis, como ya dije, pueden aparecer en la infancia, pero puedes hacerte adulto joven y no tener epístasis. Ya es más raro a partir de los 20 que no haya sangrado nunca. O sea, tú me estás diciendo que por criterios clínicos, o sea, si yo sangro por la nariz y tengo una serie de criterios, o tengo familiares, ya tengo la sospecha o tengo la certeza de que la tengo. Si cumples Mi pregunta es, ¿tienes que hacer el estudio genético, sí o no? Si cumples 3 de los 4 criterios, ya podemos decir que tienes la... ¿No te haría falta el estudio genético? No me haría falta. El problema y lo importante, que teniendo la posibilidad de hacer un estudio genético, y aquí tenemos mutaciones ya identificadas, que es más fácil para genetistas, es muy importante hacerlo en los pacientes pequeños, en los niños y en los adultos jóvenes que no tengan síntomas. En los asintomáticos es fundamental. Si viene de una familia con telangiectasia hemorrágica hereditaria, todas esas personas tendrían que tener desde pequeñito, a ser posible, acceso a un estudio genético. Tú me has comentado que hay diferentes mutaciones. Es importante, es una pregunta, ¿es importante saber qué mutación? Porque puede conllevar más complicaciones que otra mutación. Sí, están descritas varios tipos. Dentro de la telangiectasia hemorrágica hereditaria hay varios tipos, ¿vale? Las más frecuentes son las que se denominan tipo 1 y tipo 2. En España y aquí en Canarias, la tipo 2 es la más frecuente. La tipo 2 hay mayor afectación, o se ha descrito que hay mayor afectación a nivel hepático y gastrointestinal. La tipo 1, que es más frecuente en el norte de Europa, hay mayor afectación a nivel de pulmón y de sistema nervioso central. Esas serían complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones a nivel del cerebro, del pulmón, del hígado?
Dentro de las características de esta enfermedad, como ya he dicho, están las epístasis, que aparecen en el 95% tarde o temprano, por no decir el 100% de los pacientes, las lesiones cutáneas y de mucosa, muy características de estos pacientes, en ellos mismos se dan cuenta que les van saliendo pequeñas lesiones en labios, en sitios ricos en vasos sanguíneos, pero eso también ocurre en órganos internos que no vemos. Esos órganos internos, los más frecuentes y muy vascularizados, son sistema nervioso central, el cerebro. Por tanto, debemos hacer una prueba de imagen lo antes posible para diagnosticar la presencia o no de esas malformaciones, esos vasos aberrantes que, si crecen, el riesgo que conlleva es que puedan romperse y producir pues, algún tipo de hemorragia grave interna, como puede ser una hemorragia cerebral. Luego tenemos el pulmón. Para el pulmón tenemos la posibilidad de hacer una ecocardio con contraste, que es una prueba inocua, no hay que irradiar al paciente, y lo que nos aporta es que esta prueba, allí hay que medir una serie, el ecografista, el cardiólogo, tiene que inyectar un suero salino, o sea, un contraste de suero salino, y ver si hay paso de burbuja entre cavidades derechas e izquierdas. Si existe paso de burbuja, nos hace sospechar que ese paciente pueda tener una malformación arteriovenosa en pulmón. Entonces ya nos obliga a hacer un escáner de arterias pulmonares para ver si se confirma la presencia de las malformaciones, cuántas son, dónde están y cuánto miden. Dependiendo del tamaño, se puede valorar tratar o no. Luego tenemos el hígado. En el hígado hacemos una ecodoppler, que es también bastante sensible y nos aporta bastante información sobre si existen pequeñas lesiones telangiectásicas, son las más frecuentes a nivel hepático, y en tubo digestivo son frecuentes a partir de los 40-50 años, pero de manera inicial no se suele hacer endoscopia a los pacientes, a no ser que haya datos de hemorragia o una anemia que no nos la esté explicando el grado de epístasis del paciente. O sea, esta enfermedad puede aparecer en los niños. Si yo tengo un enfermo que tiene esta enfermedad y tiene un hijo, pues habría que hacer o ver si el niño tiene la enfermedad, sí o no. Y luego aparece también en adultos. O sea, si yo ahora empiezo a sangrar por la nariz, ¿puedo pensar que tengo una telangiectasia? A ver, si el momento es muy bueno, como en medicina y en todas las enfermedades, una historia clínica. Si me dices que el debut de un paciente me viene a consulta y me dice que ha empezado a sangrar a los 50 años y que previamente no, tendré que seguir preguntando, ver su historia familiar, que es muy importante, porque, como comenté antes, el 50%, tu padre o tu madre sangraba, algún tío, si tienes, sangra, alguno de tus abuelos también, ¿vale? Sigue una rama familiar importante. Es muy raro que el debut de una epístasis sea a los 50 años. Como digo, suelen empezar casi todos en niños. Tengo adultos jóvenes en consulta de 18 20 años que están prácticamente asintomáticos, pero son muy jóvenes todavía, que tarde o temprano esas epístasis pues irán probablemente a más. Yo, porque hay pacientes, he visto pacientes que tienen la tensión alta y empiezan a sangrar por la nariz, y ellos siempre dicen, bueno, como tengo la tensión alta, sangro por la nariz. Y lo ven normal, y luego tienen la enfermedad, que es lo que me ha pasado alguna vez, ya en adultos. Hombre, claro, es lo que yo te digo, tendríamos que valorar la historia clínica del paciente, si está relacionado con la tensión, y ahora si ves que las cifras tensionales ya son normales y el paciente cuenta que sigue con sangrados nasales, o a la exploración física ya es un adulto, le empiezas a ver que tiene esas pequeñas lesiones que sí nos aporta en una exploración física básica, en la boca, en los dedos, que es muy característica, pues ya sí nos tendría que hacer pensar en... ¿De dónde te mandan a ti los pacientes? ¿De atención primaria, otros compañeros? Pues mira, la mayoría de los pacientes me empezaron a llegar de la unidad de genética, porque empezaron a recibir pacientes, empezaron ellos a hacer el estudio genético familiar, y cuando salían positivos pues tenían que mandarlo. Así un poco fue como nació la idea de la consulta. Tenían que mandarlo a algún lado, y se trata de una enfermedad, como dije antes, en este caso es una enfermedad multisistémica. Ya he nombrado muchos órganos: sistema nervioso, pulmón, nariz, intestino, hígado. Entonces, de la unidad genética me llegaban muchísimo, y me siguen llegando, porque yo les mando pacientes para hacer el estudio, y ellos también les llegan dentro del estudio familiar. Cuando detectan a algún paciente, pues también le ofertan la posibilidad de estudiar la familia. Luego, dando información, estas enfermedades son raras, poco conocidas,
y si tú no informas un poco al resto de compañeros, de especialistas, ellos pues se les va a pasar por alto probablemente que tienen un paciente con un posible Rendu-Osler enfrente. Pues también insistirle en que nos manden a través de interconsulta primaria, también estamos recibiendo, y la asociación de enfermos, que las asociaciones son súper importantes para este grupo de enfermedades minoritarias, porque la unión hace la fuerza, yo siempre lo digo. Un pequeño grupito no alcanzará que nadie los oiga y grite, pero un grupo importante de asociaciones que sumen 10, 20, 100 pacientes, eso sí se oirán. A través de la asociación también me llegan peticiones de valoración de pacientes. La doctora Ojeda trabaja en el Hospital Insular, en la unidad de enfermedades minoritarias, trabaja en la zona sur de Gran Canaria, pero en la zona norte también hay otra compañera, la doctora Godoy, que es de Galdar, que también trabaja con este tipo de enfermos, bueno, con enfermedades minoritarias, y también trabaja con enfermos de telangiectasia hemorrágica. Lo digo porque estamos hablando de zona sur, pero que sepan todos nuestros oyentes, televidentes, que en el área norte también, en el Hospital Dr. Negrín, se atiende a estos pacientes de la misma forma. La doctora Ojeda se formó en la Universidad de Las Palmas, como ya les dije, hizo la especialidad en el Hospital Dr. Negrín, y luego tuvo una formación específica sobre esta enfermedad, telangiectasia hemorrágica hereditaria, en una unidad de referencia europea, con el doctor Ferrabeitia, ¿no? Efectivamente. En Santander. En Santander, Sierra Llana. Yo creo que para poder conocer un poquito las enfermedades raras, un médico es imposible. Son 6.000, 7.000 enfermedades raras que se desconocen en su mayoría sus características, incluso, como dije antes, hasta cuál es la causa de ellas. Y tener centros de referencia, pequeños grupos de especialistas que sepan de esa enfermedad, bueno, que ya alguien tenga 2 pacientes, ya es una gran ayuda para tú que recibes en consulta un paciente que dice, Dios mío, esto lo estudié, me salió en el MIR y poco más, ya no pensé que fuera a ver yo tantos pacientes con esta enfermedad. Nos quedan 5 minutos para ir a publicidad y no quiero dejar 2 temas muy importantes. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente y cuál es el futuro de la investigación en tratamientos? Bien, esta enfermedad, como ya les he dicho, la epístasis es lo más que, el síntoma principal, característico y el más preocupante y que invalida al paciente en el día a día. El otorrino es fundamental. Entonces tenemos posibilidad de alguna pomada, tienen que tener muy hidratada la mucosa nasal. Tenemos algún tipo de pomadas que se recomiendan a base de betabloqueantes que se pueden fabricar en farmacia, se le da la receta magistral que se consigue, pero el otorrino ahí tiene un papel fundamental. A día de hoy ya en otros hospitales tenemos referencia de otorrino que trabajan súper bien en Madrid, que están poniendo inyecciones de una sustancia de toxiclerol, que lo que hacen es que esos capilares que están dilatados y muy frágiles y sangran al mínimo roce, inyectan esta sustancia y lo que hacen es que contraen y consiguen que esa hipervascularización sea mínima. Entonces la calidad de vida del paciente no los curas, pero mejoras muchísimo la calidad de vida del paciente en el día a día. En cuestión de sangrados a otros niveles, pues tenemos en tubo digestivo, pues hay fármacos análogos de la somatostatina como el octeótrido que se le ponen a las hemorragias digestivas de origen incierto cuando presentan angiodisplasia celular a ese nivel. Tenemos también en ocasiones pacientes que hay que seleccionar porque también tiene sus efectos secundarios, el tratamiento con bevacizumab intravenoso en hospital de día, que controla, no cura, no tenemos un tratamiento curativo, pero sí conseguimos un tratamiento antiangiogénico que lo que hace es que esos vasos sanguíneos que están desarrollándose de manera aberrante y sin control, conseguir reducirlo y que estén más controlados, por así decir, y haya menos sangrados y riesgo de hemorragia. O sea que el futuro del tratamiento sería terapia génica, o sea, sí, conseguir una terapia, un tratamiento para que eso que falta, que es la endoglina, esa proteína que falta y que produce esas alteraciones en los vasos, esté presente. Efectivamente. Y se cure el paciente. Eso es. ¿No? Ahora mismo no tenemos tratamientos, se está investigando dentro de la investigación que hay en España y a nivel mundial, por desgracia yo creo que es poca,
en un tratamiento curativo, que sería lo ideal en estas enfermedades. Pero bueno, dentro de la medida de lo posible intentamos paliar y ayudar a los pacientes en todo lo que podemos. Bueno, nos quedan 2 minutos y bueno, yo le voy a hacer una pregunta difícil a la doctora Ojeda. Dentro de las enfermedades raras hay pacientes que tienen la misma enfermedad y tienen lo que se llaman fenotipos diferentes. Significa que se manifiestan de forma diferente, a pesar de tener la misma enfermedad, no se manifiestan en gravedad igual en unos que en otros. La pregunta es, ¿por qué unos pacientes sangran mucho y otros sangran poco? ¿Por qué unos sangran por la nariz mucho y otros sangran poco? Pues la pregunta del millón, Juan Carlos, porque realmente no se sabe. No lo sabe. Es decir, dentro de la misma familia, de varios hermanos, afectos, mismas edades, que no hay grandes diferencias, se pueden llevar 2 años, pacientes que están con muy poquitos síntomas y pacientes que están yendo semanal, quincenal, mensualmente a ponerse hierro o alguna transfusión y analítica porque sangra. Sí está demostrado, no científicamente, pero sí en el día a día, y los pacientes lo dicen, que el estrés sí influye bastante. Yo tengo pacientes que se van de vacaciones, desconectan del trabajo, me dicen que se va a pescar a Fuerteventura y están ahí un mes y me dice, ese mes es mejor de mi vida porque no sangro, me olvido de todo. Vuelven al día a día, al trabajo y a todo y empiezan a sangrar. Hay también alimentos, la cafeína, se sabe perfectamente que el abuso de cafeína, de tabaco, de alcohol hace que estos pacientes sangren más. Bueno. Pero bueno. Como han visto, experta en telangiectasia hemorrágica hereditaria, muchas gracias por haber venido, Ana, y habernos explicado de forma rápida y muy bien en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los tratamientos. Nos vamos ahora mismo 3 minutos a publicidad y volvemos con otra de las invitadas, con Soraya. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme.